los creyentes y si de repente también conocidos o allegados aquí, quiero que miremos por favor en las Escrituras, iniciando en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Vamos a mirar algunos aspectos del Señor como tabernáculo o en el sentido de su habitación con nosotros. El Evangelio de Juan 1.14, muy conocido pues, por la mayoría de los creyentes, y dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ir más adelantico, por favor, al libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 15, al final de las Escrituras, Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, y vamos a considerar allí entonces un pasaje que expone un poco de la escena celestial en el marco de la tribulación y gran tribulación, y nos dice la palabra de Dios en el versículo 9, dice, después de esto miré, capítulo 7, versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las multitudes y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará, ustedes saben muy bien, o secará toda lágrima de los ojos de ellos. Y Apocalipsis, por favor, vamos a ir entonces al capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Perfecto, entonces hemos mirado tres pasajes en los que aparece en el Nuevo Testamento una expresión que va relacionada con el habitáculo, con el tabernáculo relacionado con nuestro Señor Jesucristo, relacionado con aspectos de la deidad atraídos hacia nosotros. El libro de los Salmos habla de ese tiempo cuando los cielos se inclinaron. Y nos habla el libro de los Salmos de ese momento también cuando las escrituras desde el Antiguo Testamento trazan para nosotros la esperanza del Señor entre nosotros, como lo vimos en ese momento. Aquel verbo fue hecho carne y habitó. Y esa palabra habitó, esta palabra, el tabernáculo de Dios con los hombres, y esa palabra que leímos también allá en Apocalipsis, tenderá su tabernáculo, es una misma expresión, es una misma palabra la misma. Y esa palabra está relacionada, si existiera en el español, algo así como tabernaculear, es decir, poner una habitación entre alguien, levantar una tienda en medio de una congregación, en este caso, de una aglomeración. Y es interesante para nosotros poder estimar
en ese pasaje que hemos leído en tantas ocasiones de Juan, el impacto y el peso de la palabra ya referida por parte del apóstol en su prolongada edad, en su tercera edad, en su adultez mayor, y trayendo a la memoria todos esos impactos y recuerdos del Señor Jesucristo. Y esa escena del Monte Santo, de la Transfiguración, como ustedes lo saben, fue muy impactante, tanto para Juan como para Pedro, tanto que ambos en sus escritos hacen alusión profundamente a lo que fue para ellos el haber contemplado al Señor en esa visión de gloria, en esa visión de luz, en esa percepción del Señor en su grandeza, estando sobre la tierra, y de esa gloria y de esa grandeza ellos nos van a reservar a nosotros un poco de ese relato. Y gracias a nuestro Dios, que en su misericordia nos permite tener este testimonio de estos hombres. Pero la previa de esa gloria manifestada era la habitación entre nosotros. El Señor puso su tabernáculo entre nosotros, entre todos y cada una de las personas en su momento presentes cuando vieron al Señor Jesucristo. Y Juan va a referir profundamente eso porque a él impacta el hecho de saber que el Dios eterno, inalcanzable, distante, se hubiese hecho carne y pusiera su tienda entre nosotros, casi como una escena tomada del Antiguo Testamento del tabernáculo en el desierto, un tabernáculo dispuesto, diseñado por Dios en los cielos, levantado y toda la nación de Israel articulada alrededor de ese santuario en el desierto. Y toda presencia del pueblo de Israel y toda la armazón y la disposición se organizaba desde la estancia de ese tabernáculo en el desierto. Todas las medidas y el orden de ubicación se medían porque estaba en medio el tabernáculo del desierto. Hoy donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está el Señor en medio, en medio. Ese es el lugar de la atracción, de la admiración, pero también para nosotros sería el lugar desde el que se trazan todas y cada una de las medidas, desde la posición del Señor en medio. Y este verbo hecho carne estaba entre nosotros, decía Juan, y nosotros también podemos decir, el Señor está entre nosotros. Y cuánto deseamos también que eventualmente, y si me permiten hacer un pequeño paréntesis en este mensaje devocional, cuánto quisiéramos también en tantas ocasiones que cuando llega el simple oyente, cuando llega la persona que no tiene a Cristo, al ver la manera de nuestro proceder, de nuestro actuar, de nuestra consideración, estimación y aprecio del Señor, puedan decir ellos, verdaderamente Dios está entre vosotros, verdaderamente Dios está entre ustedes. Llegué a los hermanos en Pasto, en Anserma, en Manizales, allá en Venezuela, en cualquier escenario donde estemos como iglesia reunidos y que puedan decir, el Señor está entre ustedes y que podamos mostrar y evidenciar efectivamente esa realidad, no solamente recitada de un versículo, sino de una manera vívida en la experiencia práctica, en el acato de las Escrituras, en la estimación del Señor, en el pedestal que le pongamos a Él y que sea evidente que el tabernáculo está entre nosotros, Cristo en todo su esplendor. Pero hemos llegado a la escena del Apocalipsis. Y en esa escena del Apocalipsis que tenemos allá en el capítulo 7, es un escenario de prueba, de tribulación, la hora que ha de venir sobre el mundo y en su momento, pero hay un paréntesis para irse inmediatamente a los lugares celestiales y contemplar entonces a la gran multitud vestida de ropas blancas y con las palmas en las manos. Casi que es una escena de la fiesta de los tabernáculos. A propósito, con palmas en las manos, en una ocasión casi que festiva porque hay aclamación, porque la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Pero hay una inquietud por esa multitud tan grande. ¿De dónde han venido todas estas personas? ¿Quiénes son todos estos que están en esa condición, en esa vestidura y con las palmas en las manos? Y son los que han salido de la gran tribulación.
Es increíble cómo el poder de nuestro Dios obra para salvación en todas las edades. Y aún en ese periodo de prueba, la Escritura nos reserva también las personas que saldrán de esa hora, los mártires, en el sentido, digamos, ya derivado de la palabra, los que padecerán, los que sufrirán, los que morirán en ese transcurso, pero que no negaron el nombre, que se abstuvieron de todo ese escenario que habrá en aquel entonces y que pusieron sus vidas y sus manos y su existencia, perdón, en las manos del Señor Jesucristo. Y nos dice entonces, estarán delante del trono de Dios, le sirven día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y es la misma expresión, habitó entre nosotros, pero aquí es el tabernáculo sobre, no entre, sino sobre, como cobertura, como amparo, como cuidado, porque aparentemente muchas de estas personas sufrieron, se vieron solos, tuvieron sed y no les dieron, tuvieron hambre, no les comunicaron tampoco, querían comprar y no podían tampoco, y muchos de ellos perecieron en aquel momento. Pero el Señor nunca les va a desamparar y el tabernáculo estará sobre ellos, porque aunque la iglesia ocupa ese pedestal tan grande ante la presencia de Dios, su misericordia y amor es para todos los hombres en todas las edades y en todos los tiempos, y la tribulación será un tiempo también de salvación para personas, evidentemente en condiciones distintas a las nuestras, pero realza en todas las edades el valor, la grandeza, la gracia, la bondad de nuestro Señor Jesucristo, del Dios Todopoderoso, en este caso amparándoles, colocando un cobertizo sobre las vidas de ellos perpetuamente, y qué esperanza para las vidas de todos y de cada uno de los hombres y de la humanidad. Y llegamos al libro de Apocalipsis también, capítulo 21, versículo 3, y entonces ya la escena es el cielo nuevo y la tierra nueva. En el libro de Isaías, muchas de las Biblias nuestros, hay un título así parecido a este, pero sabemos que el título de Isaías apela al milenio, pero el cielo nuevo y la tierra nueva de este capítulo 21 ya nos va a extrapolar, a llevar al día de la eternidad, al estado eterno. El cielo nuevo, la tierra nueva, lo primero ya pasó. El mar ya no existe más. Está entonces la santa ciudad cúbica, en esa condición pues que en su momento ustedes han estudiado también con muchos hermanos y entre ustedes también. Dispuesta como la esposa ataviada, escucha entonces esa gran voz y dice el tabernáculo de Dios con los hombres, en compañía, ahí con ellos. Y dice, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La humanidad, los sobrevivientes de las naciones, los sobrevivientes de la última rebelión de Satán, todo transformado, los cielos totalmente cambiados. No hay palabras, no hay forma de escribir toda esta escena, y Juan en sensatez, en humildad y en modestia nos describe unos visos, unos pincelazos de la eternidad. Y ya no se habla de Israel, no se habla de la iglesia, se habla de los hombres, de la humanidad completa, y Dios mismo con ellos, porque Él será el Dios de todos y cada uno de ellos. Nuestro Dios con la humanidad. Hacia allá miramos nosotros. Esa es la perspectiva que tenemos todos y cada uno de los creyentes de la humanidad. El mirar como siempre y desde el principio, de la mano del pecado, la posibilidad de retornar a ese camino y a esa relación perfecta con nuestro Dios. Esa expectativa que ha existido desde la salida del hombre del Edén. Y siempre Dios proveyendo los medios para alcanzar al desterrado, propiciando todas y cada una de las circunstancias, ocasiones y posibilidades para que el hombre no quede fuera del amparo y del abrigo de su sombra. Y el Señor mismo se manifiesta, pero también en la tribulación presente, pero en la eternidad
presente y extendiendo ese tabernáculo con los hombres. Pero si nos remontáramos incluso al Antiguo Testamento y vemos toda la escena y los deseos de nuestro Dios ya en el tiempo milenial, para que incluso lo armáramos un poquito como en cadena, en el tiempo presente, el Señor entre nosotros. En la tribulación, el amparo y el abrigo mismo de Dios sobre los que padecerán y los justos de aquel entonces. Pero allá vamos a encontrar incluso en el libro de Malaquías, ustedes lo pueden ahí mirar, si de pronto alguno se va colgando con las citicas, alguno le podemos compartir el teléfono y miramos cómo lo desatrasamos de algunas de ellas. Dice entonces en Zacarías, Zacarías 14:16, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Mira hasta dónde se remonta entonces, hasta el milenio, ese deseo de nuestro Dios de estar con la humanidad, ese deseo de nuestro Dios de compartir con ellos. Y en el libro de Isaías, tocante a esa misma escena de la fiesta de los tabernáculos, ya en un sentido dispensacional, en un sentido escatológico y de cumplimiento de la profecía y de las sombras del Antiguo Testamento, va a decir entonces, y Jehová de los ejércitos, eso es Isaías 25:6, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirán este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. La habitación, el tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos, todo este complejo armonizado alrededor de uno y un solo propósito de nuestro Señor, y es el estar con los suyos. Hoy nos compete a nosotros, en este tiempo que vivimos como iglesia, el regocijarnos con la presencia del Señor. La distancia no media una realidad, y es que el Señor está entre nosotros, no congregados en el lugar del nombre, pero cada uno de nosotros plenamente confiado que estamos recogidos alrededor de la persona del Señor Cristo, plenamente seguros de que Él está al frente y nosotros vamos detrás. Recuerde el mensaje de la resurrección. He aquí Él va delante de nosotros y nosotros vamos en pos del Señor. Vamos a la sombra, vamos seguros de sus huellas, vamos confiados, tomando también cada uno de nosotros su cruz y cerca del Señor Jesucristo. Confiamos en Él, estamos seguros en Él, nos gloriamos en su misericordia y amor para toda la humanidad en todas las edades, en este tiempo que vivimos, en la tribulación, en el milenio y en el estado eterno, y siempre el propósito de habitar y de su estancia con los suyos según el contexto, lugar y momento. Confiamos que el Señor añade siempre toda bendición y prospera su palabra.